Si todavía no te has dado cuenta, la inteligencia artificial es tu nueva mejor amiga hispanohablante. Hoy te voy a enseñar 8 formas de usar ChatGPT para mejorar tu español. Porque ChatGPT no solamente es tu amiga que habla español, también es tu simulador de conversaciones naturales, tu simplificador de gramática, tu analizador de los errores más comunes que cometes, tu asesor de contexto cultural hispano, tu traductor de expresiones coloquiales y mucho más. La inteligencia artificial es tu nueva profesora de español. Hola, soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a mejorar tu confianza al hablar en español. Hoy hablaremos de inteligencia artificial, tu profesora de español que todo lo sabe y todo te lo explica. Te voy a enseñar 8 formas prácticas de aprovechar esta tecnología. Y quizás te estás preguntando si no tengo miedo de que la inteligencia artificial me quite el trabajo. La respuesta es sí. Bueno, no. Hace años, cuando yo vi las posibilidades impresionantes de lo que hacía ChatGPT, pensé, me voy a quedar sin trabajo, los estudiantes ya no me van a necesitar. Pero hoy en día me he dado cuenta, he entendido que es un apoyo valiosísimo para los aprendientes de idiomas y también para los profesores y que aunque los contenidos que genera la inteligencia artificial son impresionantes, los estudiantes siempre van a preferir hablar con una persona de carne y hueso, con una persona de verdad. Creo que la interacción humana, la conexión, las experiencias reales no son reemplazables, al menos no por ahora, y espero que nunca. Bueno, vamos al grano. Primero, te voy a explicar cómo trabajaremos en esta lección. Vamos a usar ChatGPT, aunque hay muchísimas otras herramientas de inteligencia artificial que puedes usar. Te voy a compartir 8 prompts. Los prompts son instrucciones que le das a ChatGPT para que te ayude con lo que necesitas. Es importante que esas instrucciones sean claras y le expliques primero tu estado actual. Por ejemplo, soy un estudiante de español de nivel intermedio alto. Y segundo, dile qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas que hagas. Debes explicarlo de forma detallada y precisa. Y eso es lo que te voy a dar, los prompts, las instrucciones que vas a darle a ChatGPT para que te ayude de 8 maneras distintas que te apoyarán en tu comprensión y dominio del español. Por cierto, los textos de los prompts que hoy te voy a enseñar los puedes descargar gratis con un código QR que te dejaré al final de este video. Comencemos. Prompt 1. ChatGPT como simplificador de gramática. Pídele a ChatGPT que te explique de forma sencilla aquellas reglas gramaticales que todavía no tengas completamente claras, porque son difíciles de entender o porque por alguna razón no has logrado dominarlas. Usa este prompt. Explica esta regla gramática confusa en español. Regla específica. Usa analogías simples. Compara con patrones con mi idioma y dame ejemplos prácticos que usaría en una conversación real. Pidámosle a ChatGPT que nos explique cuándo usar por y para y digámosle que nuestro idioma nativo es el inglés. ChatGPT te puede dar una explicación sencilla de la regla, de la diferencia entre ambas preposiciones, incluyendo analogías, una comparación con el inglés, que es el idioma que configuramos, pero puede ser el idioma que tú tengas. Puede darte ejemplos prácticos de uso de por y para y trucos para recordar la regla del uso. Además, si quieres, ChatGPT puede preparar ejercicios para ti. Y esto lo puedes hacer con cualquier aspecto gramatical que necesites, que no tengas claro. Una recomendación. Elige las reglas que más te confunden, como cuándo usar pretérito indefinido o pretérito imperfecto. Prompt 2. ChatGPT como profesor de contexto cultural. ¿Qué te parece tener tu propio asesor de cultura hispana? ChatGPT puede ayudarte a sonar natural en alguna situación específica que tú le vas a configurar.
puede adaptar tu forma de hablar a la cultura de cada país, porque aunque Latinoamérica se ve como una sola región y lo somos, cada país tiene diferencias en la manera de comunicarse. No hablamos igual, hay países más formales, países más informales. Por ejemplo, no digas chaqueta en México o no digas concha en Argentina. Pregúntale a ChatGPT por qué. El prompt que vas a usar en este caso es así. Muéstrame cómo los hablantes de español se comunicarían de forma natural en esta situación. Escenario específico, incluyendo matices culturales, reglas no escritas y frases que sonarían más auténticas que las de un libro académico. Imagina que quieres preguntar en un hotel si tienen servicio de taxi a cualquier hora. Esa es la situación. Lo primero que hace ChatGPT es darte una respuesta formal, que es correcta y es como estándar, es decir, la puedes usar en cualquier país y te van a entender. También te va a dar una opción de cómo lo diría realmente un hispano, de manera más informal, más relajada, más natural y cotidiana. Buenas, amigo, ¿será que tienen taxi a cualquier hora? O, disculpe, ustedes pueden pedir taxi a cualquier hora. ChatGPT te explica que en Venezuela y en otros países de la región usamos mucho ¿será qué? Para preguntar de forma más suave. Es una estructura que usamos con frecuencia para sonar educados. Además, ChatGPT te ofrece palabras o expresiones que suenan naturales en Venezuela. Por casualidad, Ana. Y también te da una serie de reglas no escritas y un diálogo realista. Una recomendación. Con este prompt usa situaciones reales y cotidianas, por ejemplo, saludar a un vecino, pedir comida por teléfono o invitar a alguien a tomar algo. Prompt 3. ChatGPT como analizador de patrones de errores. Imagínate que escribes un texto en español o una lista de oraciones. Sabes que no son perfectas, que probablemente tienen errores, pero no sabes exactamente cuáles son. Entonces, pídele a ChatGPT que identifique los errores y que te explique cómo corregirlos. Escribe este prompt. Revisa estas oraciones que escribe en español. Pegar oraciones. Identifica los patrones de errores recurrentes. Explícame los conceptos erróneos subyacentes y crea una práctica con ejercicios dirigida a corregirlos. Imagínate que escribiste estas oraciones. A mí gústame comer mucho la pizza. Tú no querías de ir al cine. Ellos fuéronse a su casa temprano. La respuesta de ChatGPT es indicarte las correcciones de cada frase, precisándote el error que cometiste. También te va a decir cuáles son los patrones recurrentes en esas oraciones y te va a explicar cuáles son los conceptos erróneos. ¿Por qué cometes esos errores? ¿Qué es lo que no has logrado entender? Y también te da ejercicios personalizados orientados a trabajar en ese aspecto específico, ese aspecto gramatical que ChatGPT identificó que no manejas correctamente. Te voy a dar una recomendación para el uso de este prompt. Cuando escribas en español para tus tareas o cuando mandes correos en español o intercambies mensajes por WhatsApp, guarda esos textos y pégalos en ChatGPT con este prompt. Prompt 4. ChatGPT como traductor de expresiones. Otra forma en la que la inteligencia artificial puede ayudarte a sonar natural cuando hablas en español es preguntarte cómo diría un nativo tal cosa. Puedes pedirle a ChatGPT que te dé diferentes matices, más formal, más coloquial, usando jerga de un país en particular. Pídele esto a ChatGPT. Dime cómo un hablante nativo de español expresaría de forma natural esta idea. Escribe la idea. Dame múltiples opciones que cubran desde lo formal a la jerga y dame contexto sobre las situaciones en las que sería apropiado usarlas. Imagina que lo que quieres decir es
Conocí a una persona nativa muy interesante y me llevó a lugares autóctonos. Esa es la idea. ChatGPT te va a ofrecer diferentes formas de expresar esa idea y va a comenzar con la forma más formal, la manera más formal, más neutra, pero también te va a dar la forma más casual, incluso usando jerga del país que le hayas pedido. En este caso, yo había anteriormente hecho una simulación de una situación en Caracas y ChatGPT entendió que la frase que le estoy pidiendo ahora la quiero usar en Venezuela. ChatGPT también propone distintas situaciones. Por ejemplo, eh, ¿cómo lo dirías si estuvieras contando un viaje a unos amigos de forma relajada? O si lo que quieres es escribir una narración para un blog, para una bitácora de viaje. Lo expresaríamos de forma distinta y ChatGPT sugiere esas formas. Eh, Como si fuera poco, ChatGPT también te da una sugerencia de acuerdo con la cultura local. Por ejemplo, te dice que la palabra autóctono es correcta, pero normalmente no decimos autóctono, decimos típico, criollo, alguien de la zona o un lugar de la zona. También te dice que en Venezuela llamamos pana a un amigo o a una persona simpática. Una recomendación: usa ideas de situaciones que te sucedan a diario en tu vida cotidiana. La idea es que ChatGPT te enseñe cómo sería decir eso en español. Prompt 5. ChatGPT como creador de contenido inmersivo. Cuando tú eres estudiante de un idioma, en este caso de español, no siempre puedes viajar a un país en donde se hable esa lengua, pero tú quieres sumergirte en la cultura y en el idioma. Pídele a ChatGPT que actúe como tu creador de contenido inmersivo, que te ponga en diferentes situaciones y que te ayude a aprender nuevo vocabulario que usarías en esa determinada situación. Usa este prompt. Genera una historia corta y atractiva de género en español, usando vocabulario simple, pero introduce algunas palabras avanzadas con pistas de contexto que yo pueda descifrar naturalmente. Imagina que quieres leer una historia de misterio. A mí me gustan las historias de misterio. ChatGPT me creó una historia llamada La Caminata Misteriosa y resalta palabras que quizás yo no conozca, porque son de uso poco frecuente, son vocabulario avanzado. También me da la lista de las palabras con su significado. Si hubiese alguna otra palabra en ese texto que yo no conozco, también se la puedo consultar a ChatGPT para que me la dé con la misma estructura. Una recomendación: pídele a ChatGPT temas que te diviertan, que te entretengan, como misterio, humor o ciencia ficción. Prompt 6. ChatGPT como simulador de conversación. Este uso quizás ya lo conoces o ya lo has aplicado. Tener una conversación en donde ChatGPT actúa como un hispanohablante nativo que corrige tus errores y te enseña expresiones que realmente se usan. Este es el prompt que debes usar. Vamos a tener una conversación realista en español acerca de introducir tema. Actúa como un hablante nativo paciente que corrige mis errores de forma natural y enséñame a hablar con expresiones locales auténticas que realmente se usen. Hablemos con ChatGPT de comida venezolana. Yo deliberadamente comencé la conversación cometiendo un error. Le dije: a yo le gustan mucho las arepas. ChatGPT me dice que lo correcto sería: a mí me gustan mucho las arepas. Además de darte una breve explicación de la gramática, te dice cómo diríamos eso los venezolanos realmente en una conversación natural. Me encantan las arepas, pana. O, chamo, las arepas son lo máximo. Y ChatGPT te explica que pana y chamo son formas muy comunes que usamos para decirle a los amigos.
Otra recomendación que te voy a dar es que elijas un tema que de verdad te interese o que usarías en la vida real. Por ejemplo, películas y series, que es lo que yo haría, hablar de Breaking Bad, por ejemplo, o viajes que has hecho o que quieres hacer, o temas relacionados con tu trabajo o con tus estudios. Prompt 7. ChatGPT como generador de vocabulario personalizado. Tú también puedes usar la inteligencia artificial para crear listas de vocabulario sobre un tema específico que te interese. Esto es lo que debes pedirle a ChatGPT. Crea una lista personalizada de vocabulario en español, basada en mis intereses. Introducir el tema, con guías de pronunciación, frases de ejemplos y claves para memorizar. Digamos que queremos hablar acerca de cine, que me encanta. Entonces, ChatGPT va a crearte un cuadro con las palabras y su significado. Cómo debes pronunciar las palabras de acuerdo a la fonética de tu idioma. En este caso lo hizo con el inglés, desde el inglés. Además, da un ejemplo de el uso del término y sugiere una forma de memorizar, de recordar cada una de las palabras. Por ejemplo, la palabra trama, puedes recordarlo con drama, usando drama como una clave. Drama es una historia intensa y está relacionada con trama, la trama de la película. Recomendación: usa tus pasatiempos reales o tu profesión o lo que estudias. Así vas a aprender vocabulario realmente útil para ti. Prompt 8. ChatGPT como diseñador de prácticas diarias. La inteligencia artificial también puede planificar para ti rutinas de estudio adaptadas a tus necesidades. Pídele a ChatGPT que te proponga una rutina diaria de 15 minutos con ejercicios de habla, de escucha, de lectura y de escritura. Pídeselo con esta instrucción. Crea una rutina para practicar español diariamente durante 15 minutos que combine habla, escucha, lectura y escritura de forma atractiva para construir hábitos de estudio consistentes sin abrumarme. ChatGPT te va a sugerir una rutina indicando el tiempo que vas a dedicar a cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, 3 minutos de escucha activa y repetición. 3 minutos de lectura leyendo un párrafo corto. 3 minutos más de escritura con frases sobre tu día, por ejemplo. 3 minutos adicionales para hablar solo en voz alta, que es un ejercicio que yo recomiendo mucho siempre. Y los últimos 3 minutos para aprender 2 nuevas palabras y una expresión coloquial. La inteligencia artificial además te sugiere herramientas y recursos para hacer tus prácticas. La última recomendación que te daré hoy: dile a ChatGPT qué te gusta. ¿Te gusta ver videos, leer cuentos, escribir mensajes? Así va a adaptar las prácticas a lo que realmente te funciona. Y esos son los 8 usos que te propongo para que las herramientas de inteligencia artificial te ayuden a mejorar tu español, a ejercitarlo de manera sencilla, a corregir las cosas que aún no has podido dominar. Usa este código QR para descargar la guía gratuita en donde tienes los 8 prompts que te enseñé hoy. O haz clic en el enlace que está en la descripción de este video. Espero que hayas disfrutado de la lección de hoy. Recuerda suscribirte al canal de Kaizen Spanish y nos vemos en la siguiente video lección. Chao.